así que vamos a ver si llego, por favor, ahí está, ahí llegué. ¿Querés saber cómo hacer para conseguir tantos huevos Zen en el nuevo evento de Grow a Garden? Como pueden ver, acá yo tengo 5 huevos plantados y 3 huevos en el inventario. Ustedes capaz que se preguntan, ¿cómo hiciste para conseguir tantos huevos Zen? Así que bueno, en este video te voy a estar enseñando un montón de tips para conseguir un montón de los nuevos huevos de una manera bastante fácil y rápida. Así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final y de paso te suscribas, le des like y activas las notificaciones para más videos de Grow a Garden. Así que bueno, para empezar les voy a enseñar cuántos puntos da cada una de nuestras plantas y cuáles son las mejores para conseguir muchísimo más puntos de una manera bastante fácil y rápida, que si quieren se pueden ir al video que les estoy mostrando en pantalla, que lo hago todo más detallado, además de que le doy más tips para poder conseguir más puntos. Pero bueno, esto que le voy a enseñar va a ser bastante importante porque va a ser el que desencadene todas las demás cosas que les voy a estar enseñando. Así que bueno, primero y principal hay que saber algo muy importante, es que todas las plantas no nos dan la misma cantidad de puntos. Algunas plantas, dependiendo su rareza, nos dan más puntos o menos. Así que les voy a estar mostrando cuáles son las plantas que nos dan más puntos. Que bueno, como pueden ver tenemos a la común que nos da 1 punto, la incomún que nos dan 2 puntos, la rara 3 puntos, la legendaria 4 puntos, la mítica 5 puntos, la divina 6 puntos, la prismática 7 puntos y la trascendental 8 puntos. Aunque bueno, la trascendental la única que hay es la Von Blusun, así que nos vamos a focalizar más que nada en la prismática y en la divina. Que bueno, las mejores plantas prismáticas que tenemos para conseguir muchos puntos va a ser la Sugar Apple o la Beanstalk, además de la Gia Pinecone. Pero bueno, esta ya sale bastante más caro a comparación de la Beanstalk, ya que sale 5 veces más. Así que bueno, si no tenés mucho dinero, lo que puedes hacer es comprarte una Beanstalk, ya que bueno, todas estas plantas nos dan muchísimas, pero muchísimas frutas, especialmente la Beanstalk, que nos da un montón, pero un montón de fruta por cada una que plantemos. Y bueno, lo que podemos hacer nosotros para que esta bola de fuego y le dé la mutación de Tranquil a una de nuestras plantas es crearnos un nuevo jardín. Que bueno, esto lo podemos hacer viniendo acá a donde dice guardar slot, que es este cartero. Si nosotros lo abrimos, nos vamos a encontrar que tenemos para hacer un nuevo slot, que este tiene un precio de 25 billones o 400 robots. O si no, lo que pueden hacer, si ya tienen la planta plantada en su jardín, es agarrar la Reclaimer y conseguir la semilla, ya que bueno, esta herramienta va a hacer que consigamos la semilla de esta planta. Así que lo que pueden hacer ustedes es hacerse un nuevo jardín y plantar la Beanstalk, la Sugar Apple o la Gia Pinecone, o bueno, si tienen varias semillas de la Von Blusun también lo pueden plantar. Entonces cada vez que comience el evento, cuando salgan las bolas estas de fuego, va a estar viniendo y le va a dar la mutación de Tranquil a nuestras plantas. Y bueno, como vimos, nos va a estar dando 7 tokens Chi. Así que bueno, este es uno de los métodos. Y bueno, ustedes capaz que piensan que por qué estoy explicando todo esto, pero bueno, esto va a ser muy importante y se van a dar cuenta más adelante. Y bueno, después lo que podemos hacer, pero esto ya es bastante más difícil, es agarrar una mascota de nivel 50 y ponerla acá en la máquina de mutaciones. Que bueno, nos puede salir la mutación de Tranquil, y lo que va a hacer esta mutación es que cada 25 minutos una de nuestras mascotas le va a estar dando la mutación de Tranquil a una de nuestras plantas. Pero bueno, este ya es bastante más difícil, ya que tan solo tenemos un 3% de posibilidad de que nos salga esa mutación en nuestro animal. Pero además de esto, podemos venir a la tienda y comprar una Pet Shard Tranquil, que bueno, básicamente este hace lo mismo, solo que si compramos esto se lo vamos a estar pudiendo dar directamente a la mascota que nosotros queramos, completamente asegurado. Así que bueno, una de las maneras más fáciles y obvias de poder conseguir varios huevos es reiniciando la tienda para ver si se encuentran en stock. Ya que bueno, no sé si muchos saben, yo creo que la mayoría sí, pero acá tenemos el botón de restock, que nosotros los podemos pagar con dinero del juego. A cambio, todas las otras tiendas que para hacer restock nos pide robots. Y bueno, esta comienza con un precio de 500.000 y se va multiplicando. Y bueno, esto depende ya de tu presupuesto. ¡Aguantá! Pero yo te diría que ya cuando llegas a un precio bastante alto no la sigas multiplicando, porque la verdad te va a quedar muy caro. Pero bueno, esta no es tan efectiva, ya que es muy difícil que el huevo salga en la tienda. No sale con mucha frecuencia, pero igual el precio de restock se reinicia todos los días a cierta hora, que por ejemplo en mi caso, que yo soy de Argentina, se reinicia a las 9 de la noche. Así que bueno, tenemos bastante oportunidades para reiniciar la tienda todos los días, a ver si nos sale el huevo. Pero bueno, la manera más efectiva de hacer esto, si siguieron el primer paso que les di de poner todas plantas prismáticas en nuestro jardín, haciendo que agarren la mutación de Tranquil,
va a ser reclamando todas estas plantas y ustedes van a venir y se la van a dar al señor este. Por más que ya hayan mejorado el árbol al nivel máximo, ustedes le van a poder seguir dando las plantas para que se llene la barrita, y una vez que se llena le va a estar dando recompensas, que por ejemplo puede ser como la Zinc Crate, la Zinc Gromo y el Scent Egg, que bueno, no siempre nos va a dar el huevo, pero cuando nos da el huevo a veces nos da hasta 2 o 3 huevos. A mí por ejemplo me dio 3 huevos la primera vez que lo hice, y ahora que lo hice hace un ratito me dio 2 huevos. Así que voy a reclamar todas mis plantas a ver si llego, porque ya lo había reclamado hace un ratito. Me parece que no voy a llegar porque me pide 325 puntos, pero bueno, si llego le voy a estar mostrando y vamos a ver si me da el huevo o no. Bueno, ahí ya recolecté todas mis plantas, así que vamos a ver si llego. Me parece que no voy a llegar. No llegué. Bueno, no llegué por unos 123 puntos. Así que bueno, voy a esperar hasta el próximo evento para ver si llego. Bueno, ahora sí, ya pasó un evento más, así que voy a reclamar para ver si llego esta vez y así poder mostrarles si me da un huevo o no. Bueno, ahora sí, ya reclamé todas las frutas, así que vamos a ver si llego, por favor, por favor. Ahí está, ahí llegué. Y como pueden ver, me dio 4 huevos me dio. O sea, amigo, increíble. No hay mejor método que este. O sea, les voy a mostrar. A ver, los huevos, acá está. ¿Qué dice? 4 huevos me dio. Porque bueno, ahí decía que me dio 4 huevos y al lado decía por 4. Así que bueno, como pueden ver, este método es bastante efectivo, que serían cada 2 horas prácticamente. Podemos estar completando el árbol si siguen el método que les dije de poner la Beanstalk, la Sugar Apple y la Kia Pinecone, y que la mutación de Tranquil Sol se les dé esas plantas. Por día podemos estar consiguiendo un montón de huevos, así que bueno, nos estaría ayudando básicamente para poder conseguir la Kitsune. Y bueno, así que la verdad está bastante bueno este método. Y bueno, si conocen algún otro método me lo pueden estar dejando abajo en los comentarios, y además decirme si les funcionó o no. Y bueno, si les gustó no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más videos de Grow a Garden.